Estela Ecuadunari hablará sobre violaciones de derechos colectivos. Buenas tardes a todas y todos. En el Ecuador se aprobó una ley de minería en el 2009 sin consulta prelegislativa, violando la Constitución y los instrumentos internacionales. Por ello presentamos una demanda ante la CIDH, cuyo número es B1821-2010, y ahora reiteramos en que sea esta admitida. Consecuencia de la ley de minería, asistimos a conflictos sociales, desplazamiento de poblaciones en Cóndor Mirador, amenaza a dirigentes en Pacto, encarcelamiento del hermano Javier Ramírez en Inta, y la lista sigue con amenazas de destrucción de fuentes de agua y mega biodiversidad en Quimsacocha, Fierro Urco y otros territorios de comunidades indígenas. En ningún proyecto extractivo en el Ecuador ha habido consulta previa. Por ello la resistencia de los pueblos. Y la respuesta, criminalización a la protesta social. Incluso uno de los detenidos arbitrariamente es el compareciente, que presentó una acción ante la CIDH, cuyo número es B938-2012, que reiteramos en que sea admitido. Para el Estado ecuatoriano, el movimiento indígena constituye el mayor obstáculo. Por ello, a toda epifanía de cosmovivencia comunitaria se persigue, cerrando la Universidad Indígena Amauta Iwasi. Se aniquila la educación bilingüe, cerrando las escuelitas comunitarias, despidiendo profesores, haciendo exactamente lo contrario a las recomendaciones dadas por el relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Educación, quien pedía que se fortalezca y se rescate y se potencie la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas. Dejamos ahora un extracto del periódico en donde se indica que por falta de 2 alumnos se va a cerrar una escuela de 120 niños. Hay 118. Por falta de 2 alumnos se cerrará esa escuela comunitaria. Vamos a dejar al final esta carpeta. De la misma manera, el Estado no acogió ni uno de los 5 puntos que propuso el movimiento indígena a la nueva ley de aguas. Por el contrario, ahora las comunidades gestoras del agua son controladas y espiadas por el Estado. Se desmantela la justicia indígena, negando su derecho jurisdiccional a conocer y dictar sentencias. Los delitos contra la vida quedan reservados exclusivamente a la justicia ordinaria, violando el artículo 171 de la Constitución. En Cañar, al sur del Ecuador, el juez Marco Verdugo, por declinar competencia a favor de las autoridades indígenas, fue destituido por el Estado. Igual los jueces Cordero, Quesada, Calle, Gavilanes y otros corrieron la misma suerte por sentenciar contra el Estado. Todos destituidos por la inefable figura jurídica del error inexcusable. Mientras tanto, tiernos niños indígenas tienen a sus padres encarcelados por la justicia ordinaria. Voy a dejar adjunto los procesos en el que se juzgaron a estos jueces. Así, la radiografía en materia de derechos humanos en el Ecuador es metastásico, con un código penal que acumula y endurece las penas, con una ley de comunicación que amordaza a la prensa, con un decreto ejecutivo número 16 que va a controlar y criminalizar a los dirigentes y pena de muerte a las comunidades y organizaciones sociales. Mientras tanto, dirigentes sociales y jóvenes estudiantes siguen detenidos. El asambleísta indígena Pepe Acacho pronto irá a la cárcel por defender el agua. Los trabajadores amenazados por contrarreformas laborales. Y la lista es interminable. Todo a nombre del buen vivir o summa causa. Paradigma filosófico indígena usurpado por el Estado que blandea al mundo sus bondades y esconde casa adentro sus virulencias. No hay confianza en la justicia ecuatoriana. Por ello acudimos a la justicia internacional y, abrigados por una verdad irrefutable, aspiramos que al final del túnel brille la luz de la justicia internacional y corrija la justicia ecuatoriana, que hoy vergüenza ajena causa, y me invade de tristeza ver mi país ausente con sillas frías, vacías y huérfanas que no vinieron a asistir para debatir con altura y con prudencia en este tribunal. La felicidad de unos es la tristeza de otros, con el agravante que el gobernante pretende reelección indefinida, no con reforma constitucional,
sino vía enmienda constitucional, para seguir desde las alturas a punta de descalificaciones, decretos y correazos, dominando a los pueblos. Mas las comunidades desde la periferia aún resistimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestros hijos. Yupaychari, gracias. Por expuesto, solicitamos que la Comisión en su comunicado final del periodo de sesiones inste al Estado ecuatoriano a cumplir con la garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en relación a las decisiones estatales que afectan sus territorios. Que dada la posición del Estado ecuatoriano frente a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le dé prioridad al tratamiento de los casos que involucran los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. Que la Comisión haga seguimiento a la situación de los derechos humanos en el Ecuador y al cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente en relación a la consulta previa, y que la Comisión haga seguimiento al cumplimiento del deber estatal de no tomar retaliaciones en contra de las personas y organizaciones que intervienen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. El comisionado Cavallaro tiene alguna pregunta para formular. Señora Presidenta, primero quisiera agradecer a los presentes por haber venido a la sesión y lamento que los representantes de TAO no hayan venido. Me sumo a los comentarios que ha hecho la Presidenta Antoine en lo que se refiere a la importancia de la presencia del Estado. Pero ahí seguiremos con los temas tocados y los asuntos ya destacados. Yo tengo varias preguntas, pero quisiera enfatizar dos y después ver qué dicen mis colegas.